Bueno, seguimos con lo que es el simple present o el presente simple. Hay una regla que se llama tercera persona, the third person rule. The third person rule es como viene siendo la tercera persona del singular y serían con los sujetos cuando usamos el sujeto he, she y luego it, que es para objetos, animales. Entonces, ¿qué pasa cuando usamos estos sujetos y el verbo? Lo que pasa es que se le agrega en tercera persona o cuando usamos el sujeto he, she o it en tercera persona, se le agrega s, es y es al verbo. Pero hay una regla muy importante que tenemos que, que seguir. Dependiendo de cómo termine las últimas letras del verbo, así es lo que le vamos a agregar. Puede ser una S, puede ser ES, puede ser IES. De hecho, yo les recomiendo a todos los estudiantes que se aprendan estas reglas del presente simple. Es uno de los tiempos gramaticales que más reglas tiene, para serles honesto. Entonces, son unas reglas eh, que se tienen que aplicar aún cuando lo pronuncias. Entonces, en tercera persona se le agrega s, ees y es al verbo. En este momento les voy a enseñar cuáles son los verbos a los cuales se les va a agregar ies, a los verbos que se les va a agregar s solamente, a los verbos que se les va a agregar el ies. Por ejemplo, acá tenemos estos ejemplos. Aquí está, vamos a usar los otros, casi todos los sujetos, ¿ok? Ok. Acá vemos el verbo work, trabajar. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, y ahí es donde viene ya la regla de la tercera persona. He works, le agregamos s. Usualmente todos los verbos que terminen con la K en tercera persona, si estás hablando de él o ella, le vamos a agregar la s y se tienen que pronunciar. She works, it works. Cuando estamos hablando de esto, si es algo que está funcionando. Si le hiciste algo, digamos, a la computadora y eso hizo que funcione, entonces tú puedes decir, it works. ¿Ok? It works. Funciona. Eso es, ella trabaja. She works. Él trabaja. He works. Ya con los demás sujetos no es necesario porque no es tercera persona. We and they and I and you no le agregamos nada. Entonces, la mayoría de verbos que terminan con K, como talk, eh, el verbo talk, walk, esos verbos se le agrega S. También verbos como eh, help, te vamos a agregar el ayuda, tendríamos que decir he helps, perdón. Okay. She helps o que algo ayuda. It helps. Okay. This helps o it helps. Y también she helps. Ella ayuda a las personas, podemos decir. Entonces el verbo walks, perdón, she walks, la L es muda. He talks, él habla o she talks. ¿Ok? Entonces son los verbos que les vamos a agregar S. Eh, Ahora vamos a ver los verbos que se les van a agregar lo demás. Bueno, aquí tengo unos cuantos ejemplos donde podemos ver que estos verbos, si terminan con CH o en este caso TCH, por ejemplo, el verbo watch, le tenemos que agregar ES, ¿ok? ES. Entonces aquí, si tú dices, él mira televisión, he watches TV. He watches TV.
Ella enseña inglés. She teaches English. O he teaches English. Él o ella enseña inglés. Ahora, todo verbo que termina en SH, también le agregamos ES. Sería he washes his clothes. Él lava su ropa. Aquí el verbo que termine con doble S, por ejemplo, el verbo extrañar, she misses her friends. Ella extraña sus amigos. She misses, ¿ok? Entonces, estos verbos con doble S se les agrega ES. Acá, cuando el verbo termina en esta vocal, como la O, entonces le vamos a agregar ES. He goes to school. Él va a la escuela. He goes to school. Y si el verbo termina en X, sería she fixes bicycles. ¿Ok? O he fixes cars. He fixes computer. Él arregla eh, carros o lo que sea, pero es el verbo arreglar, fixes. Entonces, acá vamos a ver más ejemplos con verbos que terminen con CH. Por ejemplo, bueno, ya tenemos el verbo watch, ¿ok? Se le agrega ES. eh, el verbo teach, right? ES también. Verbos que terminen con CH sería approach, el verbo acercarse, ¿ok? So puedes decir él se acerca, he approaches. Eh, ¿Qué más podemos ver? En mi mente ahorita no hay otro verbo que tenga CH, pero es fácil de buscar esos verbos. Solamente tienes que buscar verbos con terminación CH y te va a dar una lista de básicamente todos esos verbos. Entonces ya sabes que a estos ES, ok, so puedes decir he approaches, él se acerca a approach, el verbo approach es como acercarse a alguien o puede ser a una multitud. eh, a, em, en ese contexto. Ahora, verbos que terminen con doble S son bien fácil de ver. Por ejemplo, el verbo kiss, ¿ok? He kisses, él besa a su novia, no sé, he kisses his mom every morning, él besa a su mamá, o he kisses his wife, right? Él le da un beso a su esposa todos los días, ¿ok? El verbo miss, que sería extrañar, o también se puede usar como cuando tú pierdes o el bus te deja, ¿ok? Misses de dejar, cuando dices yo me dejó el bus, siempre decimos I missed the bus. Entonces en este contexto sería no extrañar, sino perder, ¿ok? I missed the bus. Aquí está en pasado. Ese es el verbo regular. Se le agrega ed. Entonces el verbo, si tú dices he always misses the meeting, él siempre eh, pierde o falta a las reuniones. Así. He always misses the meeting. Entonces aquí no es que extraña las reuniones, sino que estamos diciendo que él falta a las reuniones. También puede decir he always misses uh, classes. Okay. He always misses classes. Él siempre falta a las clases. Okay. Entonces, um, esta es la regla que tenemos que aplicar. Ahora hay muchos verbos que terminan en O, por ejemplo, en este contexto, go, does. Por ejemplo, si tú dices he goes to school, he goes to school. ¿Ok? También podríamos decir he does eh, the task. Él hace la tarea. ¿Ok? Task. He does the task.
o he does the job. Él hace el trabajo. He does the job. Does, el verbo hacer. Y con X vamos a, hay muchos verbos, por ejemplo, fix, el verbo fax, enviar por un fax, casi no se usa fax. El verbo wax, como echarle wax a algo, ¿ok? Puedes decir, he waxes his car once a month. Él le pone wax a su carro una vez al mes. Entonces, esta es la regla de la tercera persona. En este caso, perdón, EES. Ya vimos el de S, ahora el EES. Voy a explicarles cuándo le vamos a poner IES al verbo. Ahora, con verbos que terminan en Y, ¿ok? Se cambia la Y, se pone una I normal y se le agrega ES. ¿Ok? Entonces tenía las tres I, E y S. Pero la manera más fácil de ver cuándo es que se lo vamos a aplicar es si el verbo, por ejemplo, el verbo cry, ¿ok? El verbo cry, puedes decir él llora, ¿ok? He cries o ella llora, ¿ok? Tienes que poner atención que se sustituye la Y solamente si antes de la Y hay una consonante, ¿ok? La R es considerada consonante, entonces la quitamos. He cries, ¿ok? El verbo hurry, apurarse, ¿ok? Entonces diríamos, he hurries to work. Él se apura al trabajo. ¿Por qué quitamos la Y? Porque la R es una consonante. El verbo estudiar, ¿ok? Va con Y, quitamos la Y y decimos, she studies, ¿ok? Quitamos la D, es una consonante y aplicamos la regla. She studies in, I don't know, podemos decir in the university. She studied in the university. Ella estudia en la universidad o en un lugar, ¿ok? O she studies English. Ella estudia inglés. Entonces, studies. Hay que asegurarse que tenemos que pronunciar eso. El sonido de la S tiene que escucharse. Ahora, hay una regla también cuando antes de la Y no hay consonante. Ahora, para verbos que terminan en Y, pero antes de la Y hay vocal, no importa la vocal, no se cambia la Y o no se sustituye por una I normal. Por ejemplo, el verbo jugar. Si podemos ver aquí, antes de la Y hay consonante, aquí hay vocal. Entonces quiere decir que aquí solo le vamos a agregar S. No aplicamos la regla. She plays soccer. He buys lunch. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que este, poner atención. Por ejemplo, el verbo pray. Pray es orar. ¿Ok? Podemos decir, he o she prays eh, a lot. Él ora mucho, ¿ok? He prays a lot. Entonces, esas son las reglas bien comunes y fáciles de aprender solamente si los estudiamos y las practicamos. De otra manera, no se nos va a quedar. Recuerden una vez más que esto solamente aplica en la tercera persona, que sería he, she, it, como vemos aquí en estos ejemplos, ¿ok? Para tercera persona se aplican estas tres reglas, el S, ES y el IES. Ok, voy a dejarles unos PDFs para explicando esto un poco más, para que lo lean mirando el video y haciendo ejercicios como uno se memoriza las reglas. Ok, espero que les haya ayudado este video.